La verdad es que este es un tema pues muy extenso, entonces pues me voy a ir un poquito rápido. Igual si tienen alguna duda, pues me interrumpen, ¿vale? Este, los objetivos de la clase son primero conocer los antecedentes históricos y las bases epidemiológicas de las hernias de pared abdominal, para de esta forma pues valorar el tipo de reparación que les vamos a dar. Hay que recordar las teorías científicas en cuanto a la epipatogenia de un proceso que se conoce como herniosis, que es la formación de hernias y su recurrencia. Y conocer los distintos. ¿Sí ven mi presentación? Creo que Levi puso que no se veía. Yo sí la veo, doctor. Sí, me parece que sí la estoy compartiendo, pero no sé. ¿Sí? Sí, Ah, sí bueno. se ve. Sí. Ok, entonces sigo. También otro de los objetivos es conocer los distintos tipos de mallas. Vamos a platicar un poquito de las mallas y de las plastillas de pared que existen con el uso de, pues, de estas mallas. Vamos a clasificar las hernias de pared abdominal de acuerdo a sus múltiples clasificaciones y evaluar cada una de las técnicas de reparación de acuerdo a cada una de las clasificaciones que les voy a decir. Hay que analizar también las recomendaciones de acuerdo a las guías internacionales, sobre todo las guías europeas de hernias, y diferenciar las plastillas de tensión y sin tensión que son de uso más común. Bueno, la definición como tal de hernia proviene del griego hernios, o fue lo que encontré en el Mayegoitia, el cual significa protruido hacia adelante. En el contexto pues, de esta hernia o de una hernia de pared es la protección de un tejido, una estructura o un órgano a través de un músculo o una membrana del cual es contenido normalmente, como sería una aponeurosis, en el caso de las hernias epigástricas o a través de un orificio natural anormalmente dilatado, como es en el caso de las hernias diafragmáticas. ¿Vale? Conociendo un poquito de la epidemiología a nivel mundial de las hernias, o por qué son importantes hablar de ellas, estas van a representar del 5 al 15% de, más bien se dice que de un 5 a un 15% de la población mundial a lo largo de su vida va a tener alguna hernia de pared, siendo aquí en México una prevalencia del 10%. Esto, pues, de acuerdo al registro que se tiene en el libro de Mayogotia. El 75% de todas estas hernias van a ser principalmente inguinales y derechas, y de estas hernias inguinales, solamente un 5 o un 10% van a ser femorales. Vemos que esto es en cuanto a las hernias inguinocrurales, ¿no? Y en cuanto a las hernias posicionales, vemos que estas se van a presentar entre un 10 a un 13% después de una laparotomía exploradora y un 3 a un 5% en cuanto a las laparoscopías. Es por eso también que pues, ha tenido más auge la laparoscopía, ¿no? Es un punto para ellos. Esta tablita que ven aquí viene del libro de Mayegoitia y era un registro como tal de los egresos entre el año 2000 a 2007 en la Secretaría de Salud de aquí de México, en donde pues vemos, clasifica las enfermedades de acuerdo al CIE-10, en hernias inguinales, hernias femorales, umbilicales, ventrales, diafragmáticas, otras hernias que serían como una hernia de Spiegel, hernia de Damián, hernias no especificadas, que estuve buscando y pues son como hernias internas que muchas veces no podemos diagnosticar hasta que entramos a operar al paciente, y pues nos muestra la prevalencia de cada una de estas a lo largo de los años. Vemos que pues la prevalencia es alta, tiene entre 35,000 a 40,000 casos por año. Vemos que pues los ha ido aumentando conforme los años, empezaron en 28,000, el último año 2007 que se tiene el registro era de 45,000. Y pues la prevalencia de estas hernias, vimos que la que predomina principalmente es la hernia inguinal, con un 53%, el cual es un poco menor a nivel mundial, vemos que era 55%, aquí en México es 53%. De ahí siguen las hernias umbilicales, la cual pues es alta a comparación de a nivel mundial. Después siguen las hernias ventrales, después las no especificadas, diafragmáticas, femorales, y por último las otras hernias no especificadas, ¿no? En cuanto a las hernias inguinocrurales, tenemos que van a ser predominantemente indirectas sobre las directas, con una relación de 2 a 1. El riesgo mayor lo tenemos los hombres, con un 25% más de riesgo de desarrollar alguna hernia inguinal a lo largo de nuestra vida. Y pues esto se ve con una relación de 7 a 1 entre hombres y mujeres. En cuanto a las hernias femorales, esta relación pues se invierte un poco, es más frecuente en mujeres, con una relación de 4 a 1, es decir, por cada 4 mujeres pues le va a dar a un hombre una femoral. Viene también esta tablita, en donde ven más que nada los egresos de, justamente también, pero de acuerdo al grupo etario y de sexo de los pacientes. Vemos que la mayor porcentaje de egresos de hernias se da entre los 30 y los 60 años,
son donde tenemos la mayor prevalencia, la mayor población con patología herniaria, y vemos que pues, a lo largo de toda la vida es más prevalente en mujeres. Sin embargo, en este grupo etario, entre 30 y los 60 años, de predominio de los hombres. Esto pues estuve leyendo también y tiene que ver más que nada con el factor pues ocupacional de los pacientes. Normalmente pues los hombres en este grupo de edad son productivos, se dedican a la albañilería, la construcción, que pues son también ocupaciones donde se presentan más que nada estas hernias, ¿no? Hay que conocer también las complicaciones y el riesgo de recidida que tienen estas hernias, o por qué son importantes. Se dice que de un 7 a un 30% de todas las hernias se van a encarcerar, con un promedio de un 9.7, y un 10% de estas en algún punto se van a estrangular, lo cual pues, nos da una prevalencia de un 0.97%, es decir, una de cada 100 hernias se van a poder encarcerar, se van a poder estrangular. Pues un riesgo relativamente considerable, ¿no? En México, el riesgo de recidivas también es muy importante considerarlo. Ya vimos en las inguinales, cuando son reparadas con una técnica de coordinación, el riesgo de recidiva es de un 11 a un 20%, y cuando es intención, es decir, con la colocación de una malla, sin diferencia entre abiertas o laparoscópicas, es de un 0.5 o 5%, lo cual pues lleva a una disminución pues, exponencial, ¿no?, del riesgo de recidiva. En cuanto a las hernias incisionales, es donde más se ve todavía pues, la reparación o una mejor reparación en cuanto a las hernias, la reparación sin tensión, la contención. Vemos que contención tiene una recidiva de un 40 a un 55%, mientras que en las que no tienen tensión va de un 3 a un 10%, que pues es prácticamente 10 veces menor, ¿no? La tasa de mortalidad de las hernias se dice que es de 1 a 100,000, a 1 por cada 100,000 habitantes. Este es un cuadrito también que marca el número de egresos o de funciones entre los años 2004 y 2006. De acuerdo a cada una de las patologías, vemos que pues, la que tiene mayor número de funciones son las hernias inguinales, pero si nos vamos a la tasa de mortalidad, vemos que es la que tiene menor riesgo. Entonces tiene un riesgo de 1.7 por cada 1,000 habitantes, por cada 1,000 egresos, ¿no? De estos, la que tiene mayor riesgo de mortalidad, pues es la hernia femoral, y entre estas dos, pues tenemos todas las demás, ¿no? Lamentablemente, pues tenemos que la Secretaría de Salud es el que tiene mayor tasa de mortalidad, con un 3.6 a comparación del IMSS, el ISSSTE y todas las demás instituciones. En cuanto a la tepatogenia ya de la diagnosis o la formación de las hernias, hay varias teorías. La que todos conocemos, la teoría congénita. Hay también otros que son factores ambientales, factores anatómicos, factores bioquímicos, de los cuales puedo hablar un poquito más adelante. Pero pues esta teoría congénita se basa en lo que dijo Russell en 1906. Él decía que había un divertículo peritoneal, el cual estaba ya preformado en una tapa intrauterina, y iba a ir dilatando, iba a abrirse camino, por así decirlo, hacia el exterior, lo cual, pues asociado hacia a musculatura débil, un orificio peritoneal obliterado, pues iba a favorecer la persistencia o la formación de las hernias. Este divertículo peritoneal preformado, pues también va de la mano con la persistencia del conducto peritoneo vaginal, que se presenta en los hombres, como vemos acá, este conducto que pues tiene que cerrar al nacer. Vemos que pues en algunos pacientes puede persistir, y en las mujeres pues es conocido como el canal de Nuc, ¿no? En el caso de que este persista, hay un mayor riesgo de hernias, ¿no? Sin embargo, esta teoría congénita del divertículo peritoneal preformado se echó un poquito abajo en 1925, y en 1924 Keith y Hodgson hicieron una disección en varios cadáveres que tenían patología herniaria, y vieron que solamente de ellos un 20% tenían la persistencia de este conducto peritoneo vaginal, por lo cual pues dijeron que solamente un 20% de los adultos con patología herniaria pueden estar asociados a esta teoría congénita. El otro 80% se debería de ver pues, a otros factores. Keith en 1924 también dijo que pues, él atribuía esto más que nada a cambios patológicos en el tejido conectivo. Él también decía que pues, era una consecuencia o como el pago de una bipedestación del ser humano al pues, aumentar la presión en estos tejidos que usualmente pues, a lo largo de la evolución pues, no tenían alguna función, ¿no? Reed en 1979 también encontró una inserción del tendón conjunto más alta de lo normal, lo cual pues se asociaba también a una mayor formación de hernias a nivel inguinal. Esto es de acuerdo a la teoría congénita. Hay algunos factores biológicos o bioquímicos que también tienen que ver con esta formación de la herniosis. Principalmente todos tienen que ver, a la tendencia actual es que hay alteraciones de la colágena.
hay mayor síntesis de metaloproteinasas, principalmente la 1 y la 13, hay degradación de colágeno tipo 1 y la tipo 3, lo cual pues va a hacer tejidos pues, más laxos. Aquí nos muestra el mayegoide también algunos de los cambios anatómicos que podemos ver en pacientes que tienen alteraciones de la colágena. Tenemos en la imagen 1, o en la imagen A, una fascia, una aponeurosis, perdón, del oblicuo mayor, la cual es normal. Tiene que ver, vemos cómo todo se ve homogéneo, se ve blanquito. Vemos en una imagen B, es un paciente que tiene pues alguna alteración de la colágena. Vemos algunas fibras, no sé si las vean, se ven como rosita ahí entre entre la aponeurosis, lo cual pues, nos dice que está débil o que hay un aumento de estas fibras aponeuróticas. En la imagen C hay un defecto del anillo externo con una base triangular. Vemos en la D la formación, antes de que el oblicuo interno llegue a formar el tendón conjunto, o el área conjunta, vemos que hay separación de sus fibras, con lo cual genera áreas de debilidad que pues aumentan el riesgo de hernias, ¿no? Propiamente hernias de algunos tejidos musculares del arco transverso o la desaparición completa del área conjunta. Esas son algunas de las consecuencias de una alteración del colágeno. También a su vez, pues ha visto que la desnutrición y algunas toxinas endógenas pues disminuyen la cicatrización de estos pacientes, lo cual pues favorece la recidiva de estas hernias. En Lancet en 1985 sacó un artículo donde comentaban que los pacientes que fumaban, o que eran así fumadores crónicos, tenían una mayor laxitud de sus tejidos por justamente deficiencia por alguna causa de colágena, lo cual pues hacía que tenían tejidos más flácidos o menos resistentes. Por lo cual pues también es un factor de riesgo para la formación de las hernias. Otra causa que mencionaba el libro es la iatrogénica. Comentaba también que muchas veces cuando se hacen apendicectomías principalmente puede haber alguna denervación quirúrgica, la cual pues tenga alguna alteración allá a nivel motor del músculo y pues favorezca que esté más débil esta área. En cuanto a los factores anatómicos, pues mencionaba una fascia transversal es débil, el cual pues asociada a factores mecánicos como el aumento de la presión intraabdominal, como puede ser en pacientes con tos crónica, que tengan EPOC, pacientes con ascitis, obesos, o que tengan alguna debilidad de los tejidos propiamente, pues va a aumentar el riesgo de las hernias. También pues mencionaban la ausencia de fibras aponeuróticas del músculo transverso, como veíamos también esto es propio también de las alteraciones de colágena, o podemos ver en pacientes con alteraciones de la colágena. Un aumento de las dimensiones del triángulo de Hessert y Hesselbach. No sé si alguna R1 me quiera recordar los límites de este triángulo de Hesselbach. El de Hesselbach, doctor, es el borde lateral del recto abdominal, inferior es el ligamento inguinal y lateral los vasos epigástricos. Ok, bien. Y el triángulo de Hessert, ¿alguien sabe cuál es? ¿O con lo que está ahí en la imagen pueden decirme qué es? ¿O cuáles son sus límites? Tú, Perla, ahorita que me contestaste. Ahorita con la imagen, ¿qué ves ahí? Sí, el inferior sería el ligamento inguinal, el medial serían los vasos epigástricos y el superior me imagino que pues es el oblicuo, No, o no, sea, transverso. parece que sean los dos epigástricos, pero en realidad el Hessert abarca también el triángulo de Hesselbach. Justamente ese triángulo se toma porque abarca tanto las hernias directas como las indirectas. Entonces, los límites pues, serían el ligamento inguinal, el borde lateral del recto abdominal y la formación de la área conjunta o la parte inferior del oblicuo interno. Pero vemos que el triángulo de Hessert es todo esto. O sea, engloba el triángulo de Hesselbach. ¿Va? El Mayegoite menciona el triángulo porque pues, es justamente abarca las dos hernias que se pueden formar, tanto inguinales indirectas como directas, ¿no? Las de Hesselbach, solamente las directas. Este aumento de dimensiones en este triángulo, que pues es un área de debilidad en esta zona, se puede dar o puede estar causada por una inserción del tendón conjunto más alta, que hayamos comentado que Reed ya lo había comentado desde el año 1926. Justamente una inserción del tendón conjunto un poco más alta, pues va a aumentar el ángulo de este triángulo, va a ser como un cuadrilátero. Es más, o sea, podemos decir que si el tendón conjunto se inserta un poquito más acá arriba, la conjunta termina un poco más alto, pues este ángulo va a aumentarse, ¿no? Y va pues favorecer la formación de una hernia. Vemos el mecanismo justamente aquí también de la contracción muscular y cómo protege este área de debilidad cuando se contrae el músculo transverso, el oblicuo interno.
Vemos que pues aquí está un área de debilidad y cuando se contraen, pues este espacio se disminuye. También en cuanto a los factores anatómicos, pues había una discrepancia entre si los pacientes que hacían ejercicio pues tenían mayor riesgo de hernias o no. Antes se tomaba como factor de riesgo, ahorita se sabe que pues al ser al fortalecer esos tejidos o los músculos que están usando de una forma progresiva y no de una forma como aguda, como sería en un proceso de un paciente que haga valsalva, que haga tos, que son aumentos de presión intraabdominal agudos, pues, o sea, súbitos, no tanto como por ejercicio, pues el ejercicio sería un factor protector de este área de debilidad, haría como estructuras pues más fuertes. También es asociado en los factores anatómicos del dismorfismo pélvico, es decir, pelvis más anchas, con cavidades más pequeñas, que asociadas a obesidad, pues, aumento de la presión intraabdominal, van a causar mayor alteraciones con la formación de hernias. ¿Va? En cuanto a los factores ambientales, pues todos tienen que ver con un aumento de la presión intraabdominal. Davis en 1959 ya indicaba que la elevación de un objeto pesado era una causa bien conocida ya en ese tiempo de una hernia de pared abdominal anterior, y esto pues causaba el prolapso de vísceras. Esto pues parecía ser una causa inmediata o consecuencia de una presión intraabdominal aumentada. Es decir, al cargar cosas pues aumentaba la presión intraabdominal y se protegían las hernias. Esto pues ha visto que pues sí tenía razón, pacientes que sean obesos, que tengan tos, ascitis, algún grado de obesidad mórbida, pues también favorece el riesgo de formación de hernias. También la ocupación pues tiene mucho que ver, lo que les comentaba, pacientes que pues, están acostumbrados a cargar objetos pesados o pues sí, básicamente de esto son los que pueden aumentar el riesgo de hernias. Y es lo que vemos pues más que nada en la consulta, ¿no? Ahora vámonos al origen de las pastillas sin tensión. Estas tienen que ver con lo que habían visto, lo que vimos anteriormente, la recurrencia de las hernias incisionales después de ser reparadas con una pastilla con tensión. Vimos que la recurrencia pues era del 40 al 50% más que nada. Entonces pues es casi tirar un volado de lo reparamos con una técnica con tensión y pues la mitad de nuestras reparaciones pues van a volver a abrir, ¿no? Esto pues Davison, en 1991, hizo un estudio donde valoró comparó herniólogos expertos contra cirujanos no expertos que se dedicaban, es decir, cirujanos generales que se dedicaban a muchas patologías, pero no específicamente hernias, y vio que pues también eso tenía que ver con la experiencia de cirujano. Vieron que los expertos, en cuanto al riesgo de recurrencia, era del 1 al 2%, valoró todos estos cirujanos herniólogos expertos, con una recurrencia entre el 1 y el 2%, y pues valoró a su departamento ahí en Nueva York, donde vieron que pues, la recurrencia era desde un 8 hasta un 10% en los no expertos, los no herniólogos. Y eso también tenía que ver, pues, que comentaba el riesgo de complicaciones. Vemos que la incidencia de complicaciones en expertos era del 1.6% y los no expertos iba del 11 hasta un 20%, sobre todo en infecciones como infección de herida quirúrgica y complicaciones sistémicas. Es donde pues había mayor prevalencia o mayor riesgo en cuanto a los cirujanos generales contra los herniólogos, ¿vale? Entonces, pues con todo esto, o sabiendo todo esto, se propuso que se empezaron a usar las mallas como técnicas pues también de reparación, ¿no? En 1970, Reeves, Stoppa y Lichtenstein empezaron a operar a estos pacientes que nadie quería operar, que tenían hernias inguinales recidivantes o hernias incisionales también, recidivantes, aquí eran incisionales, perdón, eran hernias incisionales recidivantes, en donde pues nadie los quería operar porque tenían un alto riesgo de recurrencia. Ellos empezaron a operarlos y a usar mallas y pues tuvieron una alta tasa de éxito. Vieron que pues eran muy efectivas. Entonces a partir de ahí pues fueron los que marcaron la pauta para el uso de estas mallas. Hay algunos objetivos generales en cuanto a las hernioplastías. Es que sea un procedimiento sencillo de realizar, que sea una curva de aprendizaje corta, es decir, que sea aplicable en cualquier hospital, es decir, que sea reproducible, que tenga poca morbilidad postoperatoria, un bajo índice de recurrencias y un resultado pues reproducible, ¿no? Esto pues se vio que era mucho más fácil pues aprender una técnica justamente con el uso de mallas y pues tenía menor índice de recidivas y de complicaciones, ¿no? Esto pues tenía que ver también con cuando se hacía una técnica con tensión, se cerraba el anillo herniario o se hacía la plastía, esto aumentaba la tensión de los tejidos, lo cual pues aumentaba el riesgo de necrosis y desgarro de los mismos y pues favorecía la recidiva. Esto pues asociado a que pacientes con patología herniaria pues de por sí tienen tejidos débiles, por así decirlo. Entonces el hecho de reparar
o hacer una reparación con sus propios tejidos que ya propiamente son débiles, pues comentaban que tenía mayor riesgo de recidivar. Por eso es que pues tenían que usarse unas mallas para pues compensar esta debilidad propia que tenían ellos con sus tejidos. Hay algunos principios básicos de la plastía sin tensión, los cuales se mencionaron en 1980. Esos son los que saqué del Mallagoitia. Son 5 principios. Uno es que es una reposición con un tejido fuerte. Este tejido fuerte, pues, sería la malla. Ahorita, bueno, más adelante vamos a hablar un poquito de las mallas, de los tipos de mallas que hay, pero pues sería un tejido fuerte, o más fuerte que la fascia que tenemos, ¿no? Que se hiciera un efecto de tapón y no de parche. Vemos que, pues, en la imagen aquí ya, vemos este efecto de parche, en donde solamente se tapa el defecto por arriba de la paneurosis, una técnica, pues, on lay, y vemos que solamente estamos pues, sí colocando un parche sobre el defecto, pero el peritoneo, pues, sigue estando con una herniación, por así decirlo. Esto en algún punto va a hacer que, pues, la malla se bote o que tenga un mayor riesgo de recidiva, por lo que, pues, se dice que lo mejor es que sea un efecto de tapón, es decir, colocar esta malla por debajo de la paneurosis, lo cual, pues, va a distribuir mejor pues sí, las resistencias, y va también a quitar este peritoneo que ya estaba como tal herniado, y pues va a disminuir el riesgo de que se forme una hernia, ¿sí? También el hecho de que haya un tejido ahí anómalo externo, obviamente que no cause alguna reacción inflamatoria, importante, va a hacer que el peritoneo de esta región, donde está la malla, se endurezca. Entonces, en esta región el peritoneo nos va a dar una doble fuerza, que aunada a la propia malla, pues va a dar una mayor resistencia en donde estaba el defecto aponeurótico. El cuarto principio es la redistribución de la presión intraabdominal, el cual, pues, se basa en el principio de Pascal, en donde mayor área, menor presión por unidad de área. Es decir, entre mayor peso en un área menor, pues va a ser mayor el riesgo de que se forme aquí una hernia, ¿no? Hay que distribuir este peso adecuadamente entre pues, tamaños más grandes, es decir, esto tiene que ver más que nada con el uso de las mallas. Se dice que una malla tiene que ser 3 veces más grande que el tamaño del defecto para que el peso o, pues sí, la fuerza de esta hernia se pueda distribuir adecuadamente. Esto también tiene que ver, pues, con el uso de las mallas en forma de cono, el cual puede distribuir de una forma mejor estas fuerzas, ¿no? O esta resistencia. El cierre opcional del defecto fue el quinto principio que se pospuso. Realmente, todavía hay controversia en esto, entre si ya después de colocar una malla se tiene que cerrar o no el defecto. Y pues lo que comentaba más que nada el Mallagoitia es que se cierra el defecto cuando no hay tensión sobre el tejido. Si hay algún riesgo de tensión todavía sobre ese tejido, lo mejor es no cerrarla, porque se puede desgarrar. También, pues, hay algunos criterios que son los de Cumberland-Scales, los cuales salieron en 1950 en cuanto a los materiales protésicos en las hernioplastías, que tienen que cumplir estas mallas. Tienen que ser, pues, físicamente inalterables por los fluidos tisulares, ser inertes químicamente, generar poca reacción como un cuerpo extraño o leve reacción inflamatoria, no ser cancerígenos, no producir reacciones de alergia o hipersensibilidad, tener una alta resistencia mecánica y poder ser fabricado y moldeado en las prestaciones y formas requeridas, ¿no? Y también, pues, que fuera esterilizable o reesterilizable. Hay una clasificación de los materiales protésicos. Bueno, hay varias clasificaciones, pero una de estas las podemos dividir entre no sintéticos o biológicos y los sintéticos. Bueno, me estoy yendo un poquito rápido, pero no sé si tienen alguien alguna duda. Igual me pueden preguntar. Están estos dos subgrupos, los no sintéticos o biológicos y los sintéticos. Los no sintéticos o biológicos podemos encontrar la piel, aponeurosis, pueden ser auto, o genoinjertos. Y en cuanto a los materiales sintéticos, pues a su vez estos se van a dividir de acuerdo al tamaño de los poros, el tejido de la malla o el peso de esta misma. En esos, pues, tenemos varios. Antes usaban los metales, actualmente son más que nada los polímeros, sobre todo el polipropileno, pero pues tenemos todos esos como herramienta, ¿no? De polietileno, polipropileno, de PTFE, el ácido polivinílico, poliglicólico y la poligrafina, ¿no? Son algunos de ellos. Vamos a hablar ahorita más que nada de cada uno de ellos. En cuanto a los no sintéticos o los biológicos, se basan en este modelo. Este esquemita lo saqué del curso que hicimos el año pasado de Hernia U, de Erucira Fundamentals, en donde vemos que, pues, al quitar en este tejido biológico o en esta malla biológica el contenido celular, pues genera una menor
reacción inflamatoria a nivel de la colocación de la malla. Podemos colocar esta malla sin riesgo de que pues, haya alguna reacción de rechazo a la malla o de riesgo más que nada de infección, ya que pues a quitar el tejido celular, ¿sabes? Tenemos la matriz extracelular, se quita todo el contenido celular y pues ¿sabes? Te queda como el tejido conectivo, ¿vale? Eso es en lo que se basa el uso de mallas biológicas. En cuanto a las mallas sintéticas, dijimos que las podemos clasificar por el tamaño de sus poros, por el tejido y por y el peso de la malla. El tamaño de los poros, hay que tener varios conceptos. Las bacterias tenemos que normalmente miden como 1 micra, los macrófagos miden 10 micras y los fibroblastos 75 micras. Es por esto que es importante tener una malla de poros grandes o mayores de 75 micras para que pues aumente permita el paso una de macrófagos y otra el paso de fibroblastos que pues, nos van a dar como pues, la formación de este tejido conectivo que va a cubrir a nuestra malla, ¿no? Tenemos la clasificación de Parvis-Hamid, el cual la clasifica en tipo 1, las cuales son los macroporos mayores de 75. Se ha visto que estos son los mejores y normalmente son de polipropileno. El tipo 2 tenemos los microporos menores de 75. Tipo 3, macroporo y microporo, es más que nada el uso del teflón. Ahí está el poliéster. Y tipo 4, que son poros con submicrones, es decir, son muy chiquitos los poros. Esos no son utilizables para neoplastías y son los de Silastic. Se ha visto que también estos poros grandes tienen un fenómeno de contracción pasiva al llenarse pues, de tejido conectivo. Esta malla, si medía 10 centímetros, cuando la sacamos va a medir 8. Entonces hay que también considerar esto a la hora de colocar una malla, porque pues tiene un fenómeno como de retracción o de contracción pasiva. Acá abajo tenemos algunas de las mallas de polipropileno, más que nada, y el tamaño de sus poros. Vemos aquí algunas que son de poros pequeños, unos poros más grandes, como son en la imagen B y en la C, ¿no? Después tenemos... Amigo, ¿puedo agregar ahí algo rapidito a lo que estabas comentando? Sí. Pues bueno, también pues eso es importante del tamaño de la malla, precisamente porque entre más pequeño es el poro, pues favorece más a que haya infecciones del tejido, así como bien lo mencionaste, y entre más grande es el poro, pues genera una cicatrización un poco mejor, ya que permite, pues así como ya lo mencionaste, el paso de macrófagos principalmente, y genera pues un tejido de granulación un poquito más fuerte, a diferencia del microporo, por lo mismo de que no llegan o sea, no permite tanto la producción de matrices de colágeno, por lo mismo de que no llegan tanto los fibroblastos ni tampoco los macrófagos, y por eso favorece más también a que se estanquen ahí las bacterias. Esto pues nada más recordando pues del cursito de las hernias que tuvimos el año pasado. Sí, justamente como menciona Kent, pues obviamente las bacterias pues, son muy chiquitas. Entonces, si dejamos una de poro muy chiquita que sea menor de 10 micras, pues no van a poder entrar los macrófagos, va a ser un nicho ahí bacteriano, pues va a aumentar el riesgo de infección. Entonces, entre poros más pequeños tengamos, más riesgo de infección hay. Y pues también mayor riesgo de que pues se haga una reacción inflamatoria a este tejido. Hay que también permitir que pasen los fibroblastos para, como comentaba Ken, pues permitir este tejido de granulación. Ahora tengo unas imágenes aquí adelante que se ve mejor todo este proceso. ¿Va? También se pueden clasificar de acuerdo al tejido de la malla. Este tejido de la malla es el espacio o intersticio que hay entre cada trenzado de la malla. Hay el tejido compacto, que son menos de 2 milímetros, o tejido amplio. Tenemos aquí un tejido amplio, que son más de 2.5 milímetros, y un tejido pues compacto, ¿no? Como se ven las demás. Como se ven estos más chiquitos. Después tenemos el peso de la malla. Más que nada el peso hay que hablar del gramaje. El gramaje pues es la cantidad de gramos que hay por metro cuadrado. Estas, de acuerdo a Mayegoitia, se pueden clasificar en densas, cuando pesan más de 100 gramos sobre metro cuadrado, pesadas cuando son entre 46 y 100, ligeras entre 25 y 45, y ultraligeras cuando son menos de 28. De acuerdo a pues, el curso que tuvimos el año pasado de hernias, ellos comentaban o clasifican más que nada las mallas de polipropileno en todas estas variantes, que son una pesada o height de 90 a 100, peso reducido menos de 60, peso medio, middleweight entre 40 y 60, o ligeras menores de 40 y ultra ligeras menos de 30. Pero esta clasificación es más que nada para las de polipropileno nada más. La clasificación general es la que vemos acá arriba, ¿vale?
pues también en este curso nos comentaban que para formar una malla de polipropileno normalmente se necesita mucho material. Es decir, para formar una malla entre 10 o 20 centímetros, tienen que usar como 200 metros de polipropileno. O sea, es muchísimo material para hacer una malla tan pequeña. Y al hacer pues esto, hace que el peso de esta malla sea mayor. Es decir, tenemos 200 pues, metros de polipropileno condensados en una malla de 10 o de 10 por 20. Por esto, pues se ha visto que hay dos formas de hacer que este peso de la malla sea menor o que disminuya su gramaje, ¿no? Lo que estamos viendo aquí. Es decir, para hacer las mallas de polipropileno más ligeras o ultraligeras, hay dos formas de hacerlo. Una es que tenga filamentos más finos. Como vemos un poquito aquí, vemos estos filamentos que son más grandes a comparación de estos, es decir, fibras más chiquitas de polipropileno. Y la otra forma de hacerlo es hacer poros más anchos, es decir, espacios más anchos, como vemos este espacio, ¿no? Vemos acá que todo está cruzado, está muy denso todo, está pues todo muy compacto, y acá vemos que son mallas pues con filamentos finos y con mayor espacio entre sus poros, ¿no? Se ha visto que lo mejor, si preferimos entre una y otra, entre filamentos y poros anchos, lo mejor es tener poros anchos, pero pues se pueden tener las dos, mucho mejor, ¿no? Bueno, aquí tenemos también algunas mallas de polipropileno, ambas. Tenemos esta que es de la marca Marlex. Esta sería una densa de 180 gramos sobre metro cuadrado. Tiene poros, aunque tiene poros grandes, pues vemos que son filamentos pues, muy gruesos, a comparación de estos que vemos acá, que son más pequeños, ¿no? Esta es la malla de optilene, tiene filamentos más pequeños y tiene los poros más anchos. Entonces, estas, aunque tengan la misma medida, esa medida no recuerdo de cuánto, pero tienen la misma medida, vemos que el gramaje de estas de arriba son de 180 y estas son de 60. Entonces, pues, estos serían de peso bajo y estos serían de peso, pues, alto, ¿no? O denso. Eso es lo que mencionaba Kent, entre el uso de mallas de poros pequeños y poros grandes. Tenemos aquí una malla, por ejemplo, pesada, que tiene unos filamentos más grandes a comparación de estos. Vemos aquí el hoyo, pues más, este sería el filamento. Aquí grande, de aquí este chiquito. Esta malla, pues al ser pesada y tener los poros más chiquitos, hay mucho tejido conectivo, principalmente tejido cicatricial, que es un tejido que no queremos, un tejido débil. Entonces, pues también esto tiene que ver el uso de bueno, esto tiene que ver justamente porque no permite tampoco la migración de los fibroblastos. Al haber poros chiquitos, pues no permite la migración de fibroblastos y tejido de granulación que sea, pues, bueno para, pues sí, para recuperar este tejido que no tenemos, ¿no? O para endurecer mejor la malla. Tenemos estas de peso mediano, aunque tienen los poros más anchos, todavía no logramos pues lo que queremos, como se ven estas que tenemos de peso pequeño. Tenemos pues los espacios más grandes, este es un poro pues grande, el espacio que hay entre un filamento y otro es grande, este es un poro pues muy grande, con filamentos pequeños, y permite mejor un tejido de granulación en esta región, ¿vale? ¿Hasta ahorita sí va quedando claro o no? ¿Por qué poros más anchos o no? Bueno, seguimos. También en este curso de hernias nos mencionaban la carga de rotura de cada una de estas estructuras. Bueno, decían que también al hacer mallas pues más ligeras o más livianas, pues la carga de rotura, o sea, iban a ser más débiles estas mallas. Entonces, pues hicieron estos dos estudios, uno de 2007 y otro de 2005, donde valoraron con qué peso, con qué cantidad de newtons se tenía que usar para romper estas mallas. Una malla pesada, pues vemos que sí es mucho más resistente que una ligera, se necesitan 1200 newtons para poder romperla, y una malla ligera pues se rompe con la mitad de esto, ¿sí? Con 600 newtons. Pero al comparar esto con la fascia que tenemos con la fascia transversalis, pues vemos que la fascia transversalis normalmente pues aguanta al máximo unos 280, 290 newtons, lo cual pues hace que estas mallas, aunque sean delgadas, todavía son 2 veces más fuertes que nuestro propio tejido. Esto pues nos dicta que es mejor el uso de una malla, aunque sea delgada, aún así es mucho más fuerte que nuestro propio tejido. Tienen aquí, este es el otro estudio que se hizo, donde también valoran la cantidad bueno, aquí se midió la presión intraabdominal por una sonda vesical, de forma pues indirecta, y pues vimos la presión que generaba cada una de estas. Una malla pesada, pues para romperse necesitaba 1150 newtons, bueno, milímetros de mercurio.
una malla ligera 150. El saltar nos generaba una presión de 138, toser de 91, Valsalva 30, subida escalera 53, y pues así vemos como cada una de estas acciones que hacemos comúnmente nos aumentan la presión intraabdominal, pero vemos que ninguna de estas, por ejemplo saltar, que es la que genera más, pues tampoco rebasa una fase normal, ¿no? Que sería de 300, que sería de 280, 290. Sin embargo, pues en pacientes que tienen debilidad de esta fascia, que podrían aguantar pues mucho menos, cualquiera de estos procesos de aumento de presión abdominal podrían debilitarla a tal grado de generar una hernia. Y pues las mallas ligeras vemos que pues aguantan muchísimo más, ¿no? Entonces ningún proceso fisiológico que hagamos, como saltar, toser, valsalva, pues van a poder romper esta malla en cuanto pues a la carga de rotura, ¿no? Entonces pues ya con todo esto concluimos que pues las mallas ligeras, aunque sí son más, tienen menor resistencia que una malla pesada, aún así son mucho mejor usarlas que dejar o usar el propio tejido del paciente, que vemos que pues también es más débil, ¿no? Tiene mayor riesgo de volverse a romper. ¿Sí, se está todo bien? ¿O tiene alguna duda? Bueno, Si quieres, puedo agregar ahí algo rapidito, amigos, que yo creo que vas a tratar más adelante. Bueno, eso es importante también porque, por ejemplo, en las mallas, en las mallas, en las hernias ventrales, generalmente, pues, hay estudios que dicen que si el defecto, por ejemplo, de herniario es menor de 2.5 a 3, se puede utilizar todavía los tejidos de un paciente con un riesgo de un 3 al 4% para, bueno, que eviten de que vuelva a formarse la hernia. Y en hernias más grandes de 3 centímetros, pues ya se sugiere más el uso de la malla, precisamente por lo que tú comentes ahorita, por las cargas por la presión que soportan las mallas. Por eso es que por ejemplo, en las hernias ventrales, se sugiere que arriba de 3 pues sea más recomendable el uso de mallas. sí, más adelante vamos a ver lo que dicen las guías internacionales, principalmente la guía europea de hernias y pues las guías internacionales de hernias. Ellos comentan también justamente eso, que pues, dependiendo del tamaño se puede optar por un cierre primario, pero sí es un poquito menor, es menos de un centímetro. Digo, lo vamos a ver un poquito más adelante ya que veamos cada una de estas hernias, pero gracias, gente. Bueno, seguimos con las mallas sintéticas. Estas tienen algunas propiedades que son elásticas, son flexibles, son adaptables a los tejidos, tienen pues esta característica que vimos que tienen poros, lo cual pues permite pues el paso de macrófagos y fibroblastos. Pues son moldeables, se pueden cortar, se pueden moldear al tejido que queremos usar. Se puede suturar también, es decir, podemos darle un punto a esta malla, al haber poros, pues podemos dar los puntos por ahí, sin mayor problema o riesgo de que pues, se rompan. Las prótesis sintéticas se clasifican también en no reabsorbibles y compuestas, que vamos a ver un poquito más adelante. Las no reabsorbibles son el poliéster, el polipropileno y el PTFE. En las prótesis reabsorbibles tenemos el ácido poliglicólico y la poligractina 910, que sería el Vicryl, ¿no? Aquí las prótesis no absorbibles, la primera que se empezó a usar fue el nylon, lo usó Bunet en 1944, es pues una malla que es monofilamento, tiene menor reacción que el polipropileno, pero pierde mucha elasticidad a lo largo ahí mencionaban cada 3 años y 5 años, pero ya casi el 67% de su elasticidad. Eh, También pues mencionaban que estas mallas son un poco menos resistentes que las de polipropileno y pues se dejaron en desuso. Después llegó Oshel en 1958 con el uso de polipropileno, lo cual pues causó pues un todavía boom más fuerte de todo el uso de las mallas. Este material pues es más usado actualmente, es monofilamento, es poroso, inerte, es biocompatible, genera poca reacción inflamatoria a nivel local, es bien aceptado por los tejidos, es resistente a infección, tiene un bajo costo, que pues también es algo importante, o por qué lo usamos también aquí en México, es eficaz. La desventaja es que, lo que les comentaba, una malla de 10 por 10 normalmente necesitaba 47 metros de polipropileno para crearse, y una malla de 20 por 30 creo que generaba hasta 300 o 600 metros. Esto pues generaba mayor reacción en cuanto a que fueran muy pesadas. Como hemos visto, una característica pues, buena del polipropileno es que podemos hacer los poros más grandes o las fibras más delgadas y pues esto nos va a hacer mallas más delgadas con menor reacción.
El poliéster lo empezó a usar Wolstenholme en 1956. Es multifilamento, tiene una característica también buena que es poroso, es reesterilizable, es económico, pero pues tiene muchas ventajas. Entre ellas mencionaban que se empezaron a ver un alto índice de ruptura después del uso de estas mallas, se degradaba por hidrólisis, tenían un mayor riesgo de infección, de colonización bacteriana, y también se asociaban a la formación de adherencias y de fístulas. Por último, esta se empezó a usar en 1990, el PTFE, es multifilamento, es microporo. Esto, pues, es microporo, no es tan bueno. Vemos que los macroporos ahorita son los que están en auge. Tiene características buenas, que es moldeable, reesterilizable, no produce adherencias, se encoge en un 40%, pero pues las ventajas es justamente al ser microporo, pues tiene mayor riesgo de infección y pues el costo es muy elevado. Entonces, pues, en conclusión de todos estos, la mejor es el polipropileno, o al menos de lo que yo leí. No sé si más tenga otros datos. El polipropileno pues tiene varias características, entre estas pues que es elástico, es moldeable, se adapta bien a los tejidos, como vemos acá. Podemos cambiar el peso de los mismos, y pues justamente es expansible también, tiene esta característica de que podemos expandirlo un poquito más de lo que es su diámetro. ¿Vale? Entre las sintéticas absorbibles, esta tiene la característica que les había comentado previamente, el uso pues de reforzar un tejido sin dejar residuos. Esto, pues al ser absorbible, pues no deja el material que se está usando, es decir, en algún punto se van a reabsorber y pues ya no va a estar el material. Entonces, pues nos deja este reforzamiento sin la necesidad de que haya algún material extra, ¿no?, dentro del cuerpo. La poligalactina, el Vicryl, dicen que pues se desaparece se absorbe a los 30 días, el poliglicaprón, el monocril a los 90 días, y el polipropileno ligero, que tiene una característica, en algún punto puede ser absorbible, 21 días, es de lenta absorción también. Y pues en estas mallas que vemos acá, normalmente las mallas que vemos moraditas, las que tienen Vicryl, y pues algunas otras como estas que son Ultra Pro, y otro tipo de mallas, ¿no?, que ya son más, pues más, un poquito más adelantadas, ¿no? Estas las mallas tridimensionales o anatómicas. Estas, pues como su nombre se lo dice, tienen una forma tridimensional, se adaptan a la anatomía posterior de la región inguinal. Vemos que la anatomía de la región inguinal pues, es una anatomía plana, tiene una anatomía un poco cóncava. Estas son las mallas que usamos más que nada en la laparoscopía, o que yo he visto que usan en la laparoscopía, y las demás mallas pues, son las que podemos llegar a usar en otro tipo de cirugías. Bueno, estas pues son fácilmente moldeables y las vamos a dividir de acuerdo a su tamaño en medianas, entre 8 por 13 centímetros, largas o grandes, de 10 por 5 centímetros, y extra largas, de 12 por 17 centímetros. En el curso del año pasado que vimos, mencionaban que el uso de las mallas medianas deberían estar proscritas. Ellos prefieren usar mallas pues, más grandes, como vimos el principio de Pascal, pues entre una malla más grande, mejor va a distribuir la atención y pues menor riesgo de recidiva va a tener un paciente. Les digo, la malla tiene que ser una relación más o menos de 3:1, es lo que marcan, que tiene que medir para poder reforzar adecuadamente pues tejido. Entonces, pues ellos comentaban que la malla que ellos usaban o la que mejor se adaptaban era la malla de extra grande, de 12 por 17 centímetros. Hay otras que son recubiertas, esas tienen dos caras, una parietal y una visceral. La visceral nos va a servir para protección, es decir, para que no haga alguna reacción con nuestro tejido parietal, que sería el de reforzamiento. Tenemos un tejido que va a ser una cara que va a ser la que nos va a dar el sostén, y otra cara que nos va a generar como menor reacción a nivel de, pues sí, intracavitario, ¿no? Son bioabsorbibles. Esto tiene que ver pues con dos conceptos. Uno es el de reperitonización y otro es la formación de adherencias. Normalmente el peritoneo no se repara de una forma uniforme. Se repara pues como se hacen varias islas mesoteliales. Vemos que pues una capa de células únicas, las cuales a los 3 días se van a poder juntar todas, es decir, sí más o menos, juntar todas, formando una capa delgada, y el periodo crítico en el que se va a formar ya peritoneo adecuadamente va a ser entre 7 y 10 días. Este tiempo de formación de una capa delgada es importante, de 3 días, porque nos permite generar una capa que cubra la malla antes de que se formen adherencias. Vemos que las adherencias se forman entre los 5 y 7 días después de un trauma peritoneal. Es decir, las adherencias después de que operamos a algún paciente de apendicectomía o de cualquier otra cirugía, las mallas que tenemos a los 5 o 7 días son las mismas que va a tener en 20 años, ¿no?
Obviamente pueden estar más vascularizadas, pueden cambiar algunas características de las mismas, pero la formación de adherencias está 5 a 7 días después de que se incide sobre la cavidad, ¿no? Esto pues nos da un tiempo pues menor, tenemos 5 a 7 días para que se forme esta capa de peritoneo que les mencioné sobre la malla y no se forme esta reacción inflamatoria que pues aumenta el riesgo de adherencias entre la malla y el tejido, ¿no? Que tenemos extracavitario. Es también por esto que se prefieren las mallas bioabsorbibles sobre las no absorbibles, porque pues también al tener menor respuesta inflamatoria, aumentan o dejan que esta capa delgada se forme adecuadamente de peritoneo y pues evita el riesgo también de adherencias. Están estas capas que pues, bueno, estas vemos que tienen dos capas, una de polipropileno y otra de polilactina, que son pues una capa absorbible y una capa no absorbible. La capa absorbible sería esta de acá, que es la que se va a quedar en contacto con la cavidad, y una capa no absorbible como polipropileno, que va a ser la que nos va a dar el refuerzo o la fuerza tensible de la malla. Ahí veíamos este tipo de mallas, algunas mallas, pues hay muchos tipos de mallas, ¿no? Ahorita. Pero hay este tipo de mallas que son como esqueletizadas, se meten directo a la cavidad y una vez ya pues fijadas se retrae el esqueleto y se quedan pues ya fijas, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más de cómo se fijan las mallas, pero pues en general estas son como algunos tipos de mallas que hay recubiertas. Hay algunas sintéticas que son compuestas. Tenemos pues todas estas variantes de polipropileno con PTFE, poliéster con colágena, hidrofílica, polipropileno con celulosa, polipropileno con poliuretina, reducido con polidecaprone, y pues todas estas, ¿no? Que vemos. Hay, justamente en el curso de hernia U que vimos el año pasado, nos comentaban que hay un sinfín de hernias. El chiste es nada más no es conocer tampoco todas, ni usar todas, sino ver los beneficios que nos puede dar al paciente, elegir pues principalmente mallas que sean, que generen poca reacción, que cumplan los criterios de Cumberland Scales, para el uso de, pues justamente de las mismas, y que pues tengan macroporo, que sean, que cubran bien el defecto, y pues todo para beneficio del paciente, ¿no? En realidad pues tenemos un gran arsenal de mallas que podemos usar, pero pues el chiste es saber usarlas bien. Hay algunas mallas como estas, que son la técnica IPOM, la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Esta es, pues sí, es una malla que se coloca, aquí tenemos más o menos debajo de la, pues sí, de la ponerosis del peritoneo, queda en contacto con la cavidad, tiene una especie como de bolsillos, la cual pues, nos permite como, la metemos en forma de rollito, después la vamos expandiendo con estos bolsillos que tiene por dentro, y después la vamos a fijar, ¿no? Es un tipo de mallas que hay. Ahorita vamos a hablar más que nada de las técnicas de reparación. Ahorita estoy hablando de las mallas nada más, pero pues para que las conozcan también. Las complicaciones del uso de mallas, pues pueden ser infecciones, ya sea tempranas o tardías. Se dice que de 1 hasta 4 años pueden ser todavía asociadas a las mallas. Como vemos en la figura A y B, pues infección del tejido, adherencias intestinales, como vemos en la isla B de acá abajo. Vemos pues cómo están las fosas intestinales pegadas a estas mallas. Riesgo también de fistilización. Aquí hay algunas imágenes. Esta imagen con una fístula después de la conexión de una malla. Se hizo una fistulografía y pues se ve el contacto de más bien donde está la malla y donde se fistuliza, ¿no? Con el intestino. Igual vemos en esta región. También tiene un riesgo de dolor crónico, de acuerdo a cómo la fijemos. Vimos más o menos la clase de anatomía. Hay algunos nervios que había, el hipogástrico, el inguinal, que muchas veces se pueden lesionar, como que podemos colocarlas o fijarlas en esos puntos y pues causar inguinodinia, ¿no? Pues quirúrgica. Y no solamente pues a nivel inguinal, también a nivel ventral. También aumentan el riesgo de seromas y de hematomas, de seromas quísticos, disminuyen la distensibilidad abdominal, se pueden erosionar estas mallas y pueden erosionar también estructuras adyacentes, obviamente son tejidos extraños. Pueden haber recidivas, aunque vemos que es menor a las contención, pero pues también puede tener un riesgo de recidivas, ¿no? En el caso de las inguinales pueden engrosar el conducto deferente y con esta forma pues disminuir la espermatogénesis generando pues esterilidad en algunos pacientes. Es algo que se ha visto, ¿no? No está muy comprobado, pero sí se ha visto como algunas de las complicaciones. Aquí tenemos todas las complicaciones. Vemos este paciente con un hematoma después de la colocación de una hernia, el cual pues, se comprobó por una tomografía. Y vemos aquí cómo está contenido el hematoma, ¿no? En generó colecciones, se ven por un ultrasonido.
Esta es una paciente que comentaron Mayegoitia, se generó, la malla estaba bien colocada, pero como pues superior a la malla se generó este quiste gigante, se resecó y pues la malla vieron que está bien colocada. Fue un quiste, pues lo asociaron a justamente un objeto extraño en el cuerpo, ¿no? Ahora vamos a la clasificación de estas hernias. Las hernias se pueden clasificar en intraabdominales y externas, ¿no? Bueno, internas y externas. Las internas son las intraabdominales, como la diafragmática, la de Bogdaleg, bueno, son todas esas, ¿no? Las internas. Y aquí vamos a ver las hernias externas, que son de la pared abdominal. Como vemos aquí, se dividen principalmente en inguinocrurales y ventrales. Las inguinocrurales pues, se componen de las inguinales, que pueden ser directas, indirectas o mixtas, y las femorales. Y después tenemos las ventrales, en cuales abarcan las umbilicales, epigástricas, la hernia Spiegel y las incisionales. Ahorita en esta clase vamos a enfocarnos en las umbilicales y epigástricas, y las hernias inguinales vamos a dejarlas para la próxima clase, porque, bueno, les comentaba, es un tema muy largo y lo traté de dividir así para poder abarcar todo. También otra forma de clasificarlas, de acuerdo a la clínica, pueden ser congénitas o adquiridas. La congénita se asocian a una... Estas tienen que ver mucho con la teoría congénita, que comentábamos de persistencia del conducto peritoneo vaginal. Se dicen que entre un 80% de los recién nacidos está asociada pues justamente esta persistencia del conducto. En las lactantes solamente el 50%. En los adultos, como veíamos la disección de los cadáveres de Kidd, que solamente encontraron un 20% de la persistencia de este conducto, pues asoció solamente que un 20% de los adultos podían tener pues sí, este conducto peritoneo vaginal como formación de una hernia, ¿no? La mayoría son adquiridas, que son de origen multifactorial, como ya vimos, factores anatómicos, biológicos, ambientales, y las recidivantes también son por un origen multifactorial. Tenemos, de acuerdo a la clínica, también pueden ser reductibles o no reductibles, que serían las no complicadas, o complicadas, que serían encarceladas o estranguladas, ¿no? Vemos aquí, pues ya hay sufrimiento de asa, aquí es una hernia irreductible, donde no se puede reducir el defecto herniario, y aquí una hernia reductible, ¿no? Donde podemos reducir el defecto, bueno, el contenido, ¿no? Que tiene aquí la hernia. De acuerdo al contenido del saco, podemos clasificarlas por deslizamiento, la cual está compuesta por contenido de la cavidad abdominal, ya sea meso o alguna víscera, como vemos en esta. Son las hernias por deslizamiento, normalmente incluye el ciego y el intestino delgado, la hernia de Richter, que es un borde antimesentérico de un asa intestinal, como vemos acá, una hernia de Litre, donde está el divertículo de Meckel. Aquí el dibujo está al revés, este es el divertículo de Meckel, entonces sería la hernia de Litre. Y pues hay dos formas de que se presenta una hernia con un apéndice secal. La hernia de Garegiot y la hernia de Amiant. Estuve buscando pues varios articulitos y vi que la hernia de Garegiot, más que nada la diferencia, me comentaban que era si estaba inflamada o no. Sin embargo, pues busqué y pueden estar inflamadas o no el apéndice en ambas tipo de hernias. Lo que lo diferencia es que la hernia de Garegiot es principalmente femoral y la hernia de Amiant es inguinal, ¿vale? Entonces, de hecho, encontré clasificaciones de cada una de ellas. Nada más lo puse como de valor cultural. Esta es la clasificación de la hernia de Garegiot. Vemos que puede contener un apéndice normal, ser una clase 1, una clase 2, está eritematoso o congestivo, 2B, congestivo eritematoso, y tiene pero también tiene eritema del ciego o de algún segmento del intestino delgado. Una clase 3, cuando está necrosado el apéndice. Una clase 4 cuando está necrosado el apéndice y aparte alguna sección del intestino o del ciego, y 5 cuando está perforado, ¿no? Todo esto en una hernia que vemos que es plural, ¿no? O femoral, que sería la hernia de Ganegiot. Y la hernia de Amiant también tiene su clasificación. Tenemos un apéndice normal, en una hernia inguinal, como les comentaba. Marcan también el tratamiento quirúrgico. En este se hace apendicectomía y reducción del apéndice con apendicectomía y colocación de mallas en caso de que sea un paciente joven. Un tipo 2, un paciente con apendicitis, pero que no tenga sepsis abdominal, se hace la apendicectomía y no se recomienda el uso de la reparación de la hernia. En el caso tipo 3, son pacientes con apendicitis y hernia inguinal y aparte una sepsis abdominal. En pues tiene que hacer una aparatomía, apendicectomía y un cierre primario, pero con material no protésico, es decir, con un cierre con tensión, ¿vale? El tipo 4 es un apéndice con alguna patología intraabdominal también. Tenemos en que usar la aparatomía, apendicectomía,
la reparación de la hernia con material no prostésico y aparte pues tratar la causa subyacente. Vi ahí está otra variante donde justamente la hernia de Amiand la clasifican, es modificada, esta fue la normal, fue la de Rosafro y Bason, y se modificó por Ricky en 2011, en donde incluye también la 5. En esta pues no es una hernia inguinal como tal ya, es una hernia incisional que contiene también el apéndice secal. Las divide en A, B y C, y pues es una hernia incisional, pero después de una cirugía por hernia inguinal, ¿vale? Fue como lugar cultural nada más. Ahora sí, vamos a ver las hernias ventrales primarias. Estas se clasifican principalmente en umbilicales, epigástricas y de Spiegel. Vamos a ver primero las epigástricas. Bueno, aquí tenemos la clasificación de la Asociación Europea de Hernias. Esta las divide de acuerdo a su localización. Primero, si están sobre la línea media, en epigástricas y umbilicales. Si son laterales, tenemos de Spiegel o lumbares. De acuerdo a su diámetro, aquí tenemos pues un número que podemos poner. Y entre si es pequeña, mediano o grande, de acuerdo al tamaño del defecto. Como comentaba Ken antes, cada una de estas va a tener su tratamiento específico, si es pequeña, mediana o grande. Pequeñas son aquellas que miden menos de 2 centímetros para cualquiera de estas. Mediana cuando mide entre 2 y 4, y grande cuando es mayor de 4. En las guías, en las nuevas guías que leí de hernias, justamente epigástricas y umbilicales, de 2020, mencionaba que pues ya esto de pequeño es más que nada menor de 1. Se toma pequeña menor de 1, mediana de 1 a 4 y grande mayor de 4. Pues con todo esto hay que recordar un poquito lo que nos comentaba Nico sobre pues, la anatomía. Alguien de los R1 que me quiera describir esta imagen que hemos visto un montón de veces, pero a ver si les quedó claro. Yo, doctor. A ver. Bueno, pues esta imagen es la pared anterior del abdomen y pues hay una parte que es la cefálica y otra la caudal. Están en su respectivo lugar cada uno. Entonces, en la parte superior lo que podemos ver es que las fascias de los músculos se dividen em, y de esta manera cubren tanto la parte anterior como la parte posterior de los rectos abdominales. En este caso, el oblicuo interno se divide en dos hojas, una pasa por delante y otra por detrás, y también el transverso pasa por detrás del músculo recto. Y en la parte inferior, todas estas fascias se unen y pasan únicamente por delante de los rectos abdominales. Es debajo el punto de distinción es la línea umbilical. Bueno, esto es importante un poquito recordarlo porque se hizo un consenso con Delphi, donde mencionaban la colocación de las mallas. Ahorita que vamos a hablar ya de cada una de las hernias y de la colocación de estas mallas. En este consenso de Delphi, que se hizo en el 2019, pues comentan todas las variantes que hay actualmente en la colocación de las mallas, de acuerdo a las capas que vemos justamente. Tenemos una capa onlay que va pues por encima de la aponeurosis, una capa inlay que va justamente entre la aponeurosis o sobre la línea alba justamente, entre los dos rectos abdominales, y todas las demás son variantes como tal de sublay. Bueno, tenemos inlay que también sería la retrooblicua, que es la intraoblicua, y tenemos después todas las demás son variantes de la sublay, puede ser retromuscular, detrás del oblicuo interno, que esté por debajo del peritoneo, sea preperitoneal, que sea retrorectal, es decir, por detrás del recto abdominal, o intraperitoneal. Son algunas de las que mencionaba 11 sitios donde se puede colocar una malla, pero pues estas son como las principales. Entonces tenemos onlay, inlay y sublay, todas estas variantes, ¿no? Actualmente las que se prefieren son las técnicas sublay, y las que tienen mayor índice de recidiva son las inlay, ¿vale? También está en la onlay y está la anterrectal, que es esta que está por encima del recto abdominal, ¿vale? Bueno, ya hablando de las hernias epigástricas como tal, hay que ver algunas generalidades de estas. La hernia epigástrica se define como un defecto sobre la línea media entre el apéndice sifoides y la cicatriz umbilical,
Tenemos aquí estas referencias anatómicas, el apéndice sifoides, la cicatriz umbilical y esta es la línea alba. Entonces, cualquier defecto que salga de esta línea se va a considerar una hernia epigástrica. Aunque esté por arriba del ombligo, también se considera hernia epigástrica, ¿vale? Estas representan del 1 al 3% de todas las hernias de pared. Tienen mayor predominio en hombres que mujeres, una relación 3:1. Y como en todas las demás hernias, vimos que la prevalencia es entre los 20 y los 50 años, ¿no? Un 20% de estas pueden ser múltiples, es decir, no van a ser únicas, como en el caso de las umbilicales, que casi siempre son únicas. En este caso, algunas pueden ser, una de cada 5 pueden ser múltiples hernias, lo cual pues también tiene que ver con la reparación de las mismas. Vamos a ver un poquito más adelante. Un 70% de ellas pueden ser asintomáticas y normalmente son defectos pequeños, no mayores de 1 centímetro. Esto, al ser menores de 1 centímetro, si llegan a tener epiplón ahí contenido, pueden ser muy dolorosos, ¿vale? Entonces, en pacientes que sean, en los que sí presentan síntomas, pues son muy sintomáticas y les duele mucho, realmente. El contenido normalmente que tienen es de grasa preperitoneal y de epiplón. Casi nunca hay contenido intestinal, ¿no? Este tipo de hernias. La etiopatogenia de estas, pues tiene que ver con una debilidad congénita de la línea alba, el cual se menciona por un menor entrecruzamiento de las fibras. Vemos que aunque se junten estas fibras aponeuróticas, no tienen un trazo que termine justamente en la línea media, sino que a su vez se cruzan en su parte contralateral, es decir, la aponeurosis del oblicuo externo de este lado, del lado izquierdo, se va a juntar con la del lado derecho y se va a cruzar todavía del otro lado. O sea, no va a acabar aquí en la línea media, sino que se va a seguir un poquito del otro lado. Este fenómeno de entrecruzamiento de fibras fue escrito por Askar en 1967, donde él pues definía 3 tipos de entrecruzamiento, A, B y C. En el A se presentaron el 30% de los casos en decuraciones simples, es decir, nuevamente tenían una decuración entre 1 o 2 fibras. Vemos esta, por ejemplo, de acá, la tipo A, tenemos el oblicuo externo, que se continúa, tiene una cuestión simple entre sí misma, después la del oblicuo interno, se decusa con sí misma hacia acá abajo y con sí misma hacia acá arriba, y después las facetas transversales, ¿no? También, que se decusan. En la tipo B es un 10%, tiene una decusación anterior simple y posterior triple. Hay aquí triple decusación, se va a decusar con las 3 fibras o las 3 capas que hay en esta región posterior, ¿vale? Y la más común, que es la tipo C, se presenta en un 60% de los casos, tiene una decusación anterior y posterior triple. Hasta pues descubrió, o justamente comentaba, que el tipo C es el que tiene menor riesgo de formación de estos tipos de hernias, al ser pues mayor entrecruzamiento de fibras y van a ser más resistentes. Sin embargo, Korenkoff en 2001 hizo una disección también de cadáveres, donde pues, valoró más que nada el grosor de esta capa, la línea media, y las clasificó en delgadas, intermedias y compactas, siendo pues las delgadas las que tienen mayor riesgo de alguna formación de alguna hernia, y no tanto con el entrecruzamiento de las fibras. ¿Vale? El diagnóstico, pues prácticamente clínico, una tumoración en región epigástrica, puede doler o no, como ya comentábamos, muchas veces son asintomáticas. El dolor, pues, crónico, puede generar dolor crónico tipo cólico. Si se llegan a encarcerar, les digo, si llega a encarcerar el epiplón, puede generar un dolor intenso. En pacientes, pues, delgados es muy fácil notarlas, como en este paciente. Vemos que tampoco son únicas, pueden ser múltiples. Aquí vemos el paciente que tiene un defecto, otro defectito por acá arriba. Nos podemos, pero sin embargo, en pacientes obesos es necesario a veces pues dar algunos apoyos diagnósticos. Entre esos apoyos diagnósticos podemos usar el ultrasonido o la tomografía. Se ha visto que es mejor para este tipo de hernias que son pequeñas el uso de ultrasonido, ya que pues, una tomografía puede saltarse esta hernia en alguno de sus cortes. Y pues vemos aquí como el ultrasonido según alguna hernia, aunque sea pequeña, ¿no? Pero se llega a ver. Hay que ver también los diagnósticos diferenciales. Pueden ser también, al estar sobre la línea media, pues hay que pensar en otras causas como lipomas, quistes, desmoides o en algún caso algún absceso. Este es un paciente que tuvimos ahí en Juárez. Nosotros pensamos que era una hernia gástrica. A la hora de meterla al quirófano, pues vimos y era un absceso, ¿no? La abrimos y salió un buen depuso. Una paciente de 96 años. Entonces, pues hay que ver también los diagnósticos diferenciales. La clasificación, ya son las 9:05, no sé si quieren que continúe o y vemos a dónde llegamos o continúa la siguiente clase. Hola, Alan. Oye, todavía te falta mucho, ¿verdad? Sí, de hecho, sí. Bueno, si quieres, podemos continuar la siguiente clase.
Ajá. y repasamos para que tu clase sea un poquito más didáctica, preguntándole a todos. Va. Sí. ¿Sale? Sí. Bueno, descansen, bye. Gracias.